a la música, a las películas, a las conversaciones, a los gestos, a los movimientos. Esto, ¿lo veis? Eso me pasa cuando llego a ideas trascendentales. Mi cuerpo me dice, estate atento, vas bien, ¿sabes? Os voy a leer algo que tengo del pensamiento complejo. Nuestro subconsciente proyecta en ese inconsciente colectivo nuestros pensamientos a cada instante. Nuestros pensamientos resuenan mediante el campo electromagnético que genera el corazón y la mente humana. Nuestras emociones y pensamientos lo impregnan todo a nuestro alrededor, pero no solo los nuestros, sino de todas las personas. Ese es el inconsciente colectivo. Las vibraciones que el planeta genera lo remueven todo y esto lo hace perceptible para nuestro sistema psicoideo. Si prestamos atención plena, podemos discernir aquello que ocurre y de esta manera podemos encontrar respuesta a nuestras dudas, ya que la respuesta que buscamos puede encontrarse en ese inconsciente colectivo. La resonancia mórfica funciona mediante pensamiento complejo y nos conecta con ese pensamiento que buscamos. Jung hace referencia al inconsciente colectivo como aquello que denominamos espíritu, y esto es una premisa básica a tener en cuenta. El espíritu es el inconsciente. El alma es la psique, la personalidad. Y esta está desfragmentada en varios arquetipos. Es cuestión de integrar la psique en la persona para ser una única cosa. Campos morfogenéticos y resonancia mórfica. El célebre escritor Rupert Sheldrake investiga las complejidades de la mente humana y asegura que nuestras capacidades de percepción van más allá de lo que podamos imaginar. Nuestra mente no está limitada al cerebro, sino que emite prolongaciones que entran en contacto con lo que nos rodea, seres y objetos. Este hecho nos permite entender fenómenos como la telepatía o las premoniciones. Estos hechos son naturales, no son paranormales y forman parte de nuestras habilidades como seres humanos. Rupert Sheldrake. Investigarlo. En este momento podemos introducir los conceptos del mismo autor de campos morfogenéticos y resonancia mórfica. La mayoría de las llamadas leyes de la naturaleza se asemejan a hábitos. Desde la década de 1920, muchos biólogos del desarrollo han propuesto que la organización biológica depende de los campos llamados campos biológicos o campos del desarrollo, campos posicionales, campos morfogenéticos. Sheldrake sugiere que los campos morfogenéticos funcionan imponiendo patrones de actividad que de otra manera serían aleatorios o indeterminados. Estos campos no son estáticos, evolucionan al igual que la vida misma, que no es lineal, sino evolutiva. ¿Cómo se heredan estos campos morfogenéticos? Propone que se transmite de miembros pasados de la especie a través de la resonancia no local, denominada resonancia mórfica, como si de un eslabón se tratara. Los campos que organizan la actividad del sistema nervioso también se heredan a través de la resonancia mórfica, transmitiendo una memoria colectiva e instintiva. Cada individuo se basa y contribuye a la memoria colectiva de la especie. Esto significa que los nuevos patrones de comportamiento pueden propagarse más rápidamente de lo que sería posible de otra manera. Todo lo vivido queda en nosotros en base a la resonancia mórfica. Todas las conclusiones, aprendizajes de nuestros ancestros están en ese inconsciente colectivo que está en nosotros en base a la resonancia mórfica. La resonancia mórfica es toda la información que fluye a través del campo electromagnético del planeta y del cual podemos ser conscientes, escuchando al ser. El ser nos habla
de manera instantánea y en relación a lo que estamos pensando para ayudarnos. Me voy a saltar algunos puntos porque no quiero que el vídeo tenga más de 1 hora y media de contenido. Voy a ir directamente a explicaros el apartado de telepatía para llamar vuestra atención y que habléis de esto y habléis de ello de una manera personal, ¿vale? Me gustaría que os pusierais en contacto conmigo si tenéis dudas, si esto os parece una locura y tenéis la clave para decirme estás equivocado, reconfigura tu pensamiento. Estoy abierto a escucharos. Vale, telepatía, punto 8. Experiencia personal. Este apartado es una conclusión a una experiencia personal que se inicia en enero de 2020. Empiezo a percibir voces pensantes en mi mente y voces externas en el ambiente. En relación a las segundas tenemos la resonancia mórfica, por lo tanto las llamaremos voces mórficas. Empiezo a hablar con mis vecinos. Les noto como ellos. No les conozco, no les pongo cara, pero me paso toda la cuarentena hablando con ellos. En ese momento yo me dedico a este trabajo y a otro proyecto para otra asignatura denominado Rave Nation. Mis vecinos perciben la importancia de los proyectos y se involucran en ello. Además de esto se produce una limpieza de mi inconsciente. Mis vecinos me ayudan a comprenderme y a resolver enigmas en el inconsciente colectivo. Empiezo a percibir arquetipos, entendidos estos como imágenes profundas que se generan en nuestra visión. Ahora sé que esto se debe a la energía oscura, la energía del vacío que lo mueve todo y expande el universo. La acumulación de energía oscura puede dar lugar a taquiones, que son partículas de luz que viven en su propio espacio-tiempo. Los sueños son arquetipos que nos condicionan inconscientemente. El análisis de estas imágenes nos puede dar indicios de la inteligencia del universo interactuando con nosotros, u otras conciencias comunicándose con nosotros, ya que estas imágenes van de la mano de una información que se percibe en forma de voz pensante, al menos en mi mente expandida por las ideas alcanzadas. La comunicación con mis vecinos y la visión de estas imágenes empieza a llevarme por un complejo constructo mental que es el inconsciente colectivo. Nuestros ancestros han construido toda una red de información en base a una experiencia personal, la subjetividad, y es necesaria una comprensión absoluta para situarse en el borde y deslindar lo helado. Por lo tanto, me pasé meses visionando estas imágenes hasta empezar a crearlas. Digo que me comunicaba con mis vecinos. Analicemos esto. Por una parte, percibe a su ser, self, que habita el inconsciente colectivo, y por otra parte, a su ego, que es un constructo mental de lo que la persona piensa que es. El ego es acumulación de razón. Todas nuestras teorías y constructos mentales de la realidad quedan almacenados en este ego. Este se desprende de la conciencia. El ser es un arquetipo del inconsciente y el ego de la conciencia. En un momento determinado empiezo a percibir y hablar con mi ser. Este se presenta como mi alma, que es la psique, que es la personalidad, toda nuestra existencia. Pero por otra parte está mi ego, que ya hemos dicho lo que es. Por experiencia en relación a movimientos espasmódicos, ubico al self en mi mano izquierda y al ego en mi mano derecha. Actualmente he comprendido que a través de Homo Deus de Harari, que el lado derecho del cerebro
controla el lado izquierdo del cuerpo, donde se ubica el yo narrador. Movimiento espasmódico de mi lado izquierdo del cuerpo, donde se ubica, lado derecho del cerebro contra el lado izquierdo del cuerpo, el ser. Nuestra parte inconsciente. El lado izquierdo del cerebro controla el lado derecho del cuerpo, donde se ubica el yo experimentador que relaciono con el ego, que es nuestra conciencia. Con esta sistematización empiezo a resolver enigmas. El inconsciente colectivo estaba habitado por criaturas arquetípicas que almacenan información y nos pueden condicionar. Empiezo a ser consciente en mis sueños y a trabajar en estos. Creo figuras que cortan a otras y me es desvelada cierta información. Se trata de comprensión, y el inconsciente colectivo busca que comprendamos cada vez mejor la totalidad del universo. En un momento dado veo una figura que me causa una gran impresión. Es una especie de centauro con una vara dentro de una canica dorada, que al golpear la base se genera un movimiento ondulatorio. Es la verdad. Esta figura aparece en los momentos en los cuales alcanzo conclusiones trascendentales. La denomino como Mujahideen, el rey, mi ser. Esta figura avanza y evoluciona hasta convertirse en una sombra montada a caballo, liderando un ejército espectral por el cielo. Surca una figura siniestra, montando una especie de dragón que va quemando el horizonte. La muerte. El rey Mujahideen sostiene un tridente en el que cuelga la cabeza del diablo. El rey soy yo, Georgi Krasimirov, y la muerte es Dios, que es mi amigo fallecido, Sergio García Lobo. Es necesaria una contextualización. Allá por julio de 2020, mi amigo se presenta en las voces pensantes que percibía y me dice que no me asuste, pero que tenemos que matar al diablo. Trabajando en el restaurante Somatén de Aranda de Duero, empiezo a insultar y a decir mentalmente maldades a mis compañeros de trabajo. Es mirarles y una serie de pensamientos malignos emerger. En un principio pienso que es una limpieza de mi inconsciente, como se había dado con los vecinos al principio en León. Pero intuyo que esta vez hay más cosas. Mi actitud en el trabajo es buena, pero el empleador ve en mí un comportamiento extraño y me acaba echando. Después de esto acabo ingresando en la planta de agudos de Burgos y realizo un ritual mediante el cual elimino la existencia de la conciencia arquetípica de la maldad representada por el diablo y convierto a mi amigo en Dios. ¿Cómo? Os preguntaréis. Está la existencia de partículas virtuales y partículas reales. Las partículas virtuales es todo lo posible y las partículas reales es lo que se da, lo que se piensa y lo que se dice. Pensé, el diablo está en, dije, la inexistencia. Pensé, Mr. Nobody es la nada, dije. Pensé, Mujahideen es, dije, el inconsciente colectivo. Pensé, Mujahideen es, dije, la conciencia colectiva. Pensé, Sergio García Lobo es, dije, Dios. Pensé, rave, dije, natio. ¿Queréis ver una prueba de esto? Eso.
¿Habéis visto? He pensado, sois todos guapísimos y he dicho eso. Hay una unión de contenido entre lo que se piensa y lo que se dice, externalizado de manera somática en un movimiento espasmódico que afecta a la resonancia mórfica que nos une. Es un chispazo electromagnético que afecta al campo unificado que nos une. Race Nation es mi conjunto de creencias y ahí he guardado todos mis proyectos, todos mis avances. Es la manera que tengo de influir en todo, porque Race Nation es el inconsciente colectivo. La muerte del ego es la inexistencia. La conciencia arquetípica de la maldad tenía un ego que me hablaba e increpaba a hacer barbaridades. En un momento determinado me pidió que acabara con él. Pues así lo hice. Al meterlo en la existencia y ocupar el resto, acabé con esa conciencia y liberé al pensamiento de la maldad, ya que somos una mente única. El Kybalión habla de 7 leyes del universo. 3 inmutables que no se pueden modificar. Mentalismo, todo es mental. Correspondencia, hay una correspondencia entre los 3 planos de existencia. La existencia real, que da lugar a una realidad objetiva y física, habitada por la persona. La existencia virtual, que da lugar a una realidad subjetiva y mental, habitada por el ego. La existencia cuántica, que da lugar a una realidad intersubjetiva y espiritual, habitada por el ser. Vibración, tercera ley. Todo vibra y se combina. Estas son las inmutables. Mentalismo, correspondencia, vibración. 4 mutables. Polaridad. Pensamiento bueno, pensamiento malo. Quinta. Ritmo. Todo lleva un ritmo. Sexta. Causa y efecto. Causalidad. Séptima. Género. Todo tiene sus principios masculino y femenino. Controla el ritmo y alcanzarás la causa y el efecto, entonces serás recompensado con el género. Matando al diablo, he eliminado la polaridad. Matando al diablo he eliminado la maldad del pensamiento, eliminando la polaridad del pensamiento. Tampoco puede ser creado, ya que Dios es todo y Dios es la bondad en la creación mediante el amor. Todo es creación. No hay cabida para la maldad en esta existencia, el mundo converge en mi mente. Una vez eliminado el problema, era hora de afrontar la tarea de dar las explicaciones necesarias, hacerlo realidad, decirlo para instalar la conciencia pura, comunicación entre egos. La sistematización a través de la conciencia plena, hemos dicho que es ser en la mano izquierda y ego en la mano derecha. Pues en la conciencia pura, el ego toma el lugar del ser. El eructo es un desbloqueo del espíritu. Y el ser, el ego toma el lugar del ser y se disipa en el todo, quedando la mano derecha libre para que la ocupe Dios, que encierra la conciencia de mi amigo Sergio. Dios es la palabra, dijo Jung. Mediante conversión de partículas, he almacenado la conciencia de mi amigo fallecido en la palabra de Dios. Aquí está mi ego. Y aquí está mi amigo.
mediante esta sistematización fundamental, estoy cambiando el mundo desde mi individualidad, desde mi subjetividad, por el bien común. En el transcurso del tiempo he ido haciendo cosas en Rave Nation. Las resoluciones producen movimientos espasmódicos que afectan a la resonancia mórfica y por electromagnetismo afectan al conjunto de la humanidad, como ya os he explicado. Las cosas que he hecho. Mi colega es Dios. La palabra es Dios según Jung, la conciencia, Sergio García Lobo. Ocupa el espacio cuántico arquetípico de la idea de Dios. He matado al diablo. De la bondad, a través de la polaridad, se deriva la maldad. Eliminando a esta, acabamos con la polaridad. Ya no son 7 leyes, son 6. He eliminado la cuarta ley. Porque ya no hay nada malo en el pensamiento. No hay maldad, porque Dios es la creación. Dios es todo y Dios es la bondad en la creación mediante el amor. Y todo es creación. Quiero que entendáis muy bien esto, porque es fundamental. He eliminado la oscuridad. Había una conciencia ocupando ese arquetipo, y era locura inconsciente. Prefiero ahorrarme explicaciones en este término. Mujahideen mató a esa conciencia. La conciencia se pega a la materia. Y yo en mi habitación en Aranda de Duero, en una estrellita de estas que se pegan a la pared, la oscuridad me ayudaba, pero a la vez me llevaba a hacer locuras. La noche que me despidieron del Somatén, la oscuridad me dijo, ¡buah! Nos vamos de rave. ¿Entendéis? Era locura inconsciente. En un momento determinado, yo pegaba a conciencias. Bueno, pego a conciencias a la materia. Y estas es fijarme en ella y entablar una comunicación. ¿Vale? Pegué a la oscuridad en una estrella de estas que se pegan a la pared y hablaba con ella y me ayudaba, me daba indicaciones, pero en un momento determinado a Sergio, que le tenía pegado en un peluche de Santa Claus, Jorge me dijo, Jorge, acaba con él, está loco. Miré a la estrella, pensé en el rey, que es mi ser, y este dijo, he acabado con él. Y ocupamos, mi amigo y yo, ocupamos el espacio arquetípico de la oscuridad. Entonces me declaré como rey de la oscuridad, como rey del inconsciente colectivo. He limpiado el espacio-tiempo. Había una criatura arquetípica en la que convergía la idea del espacio-tiempo, y este estaba habitado por criaturas malignas, dementores, espíritus malignos y demás. Pues mi ser, mi figura arquetípica en el mundo astral, que es Rave Nation, existencia cuántica, rompió el espacio-tiempo y eliminó todas las malas criaturas, conciencias arquetípicas, en base al axioma Only good mind in this mind. Vale. Había criaturas arquetípicas malignas. En base a este axioma, las he eliminado. He eliminado el obscurantismo. Este código mental tenía una pega muy importante, que cuando uno alcanzaba una resolución importante, pero desde la objetividad pareciera una idea delirante, si éste la contaba, ocurría algo malo. Como experiencia personal está el hecho de que el día que le conté a mi padre que mi nombre como DJ era Mujahideen y que era rey de la oscuridad,
El perro que tenía mi tío por parte materna mordió a mi abuela en la mano. Esto puede resultar delirante y podéis pensar que son sucesos inconexos, pero estimo que sois conocedores de las sincronicidades de Jung. Pues bueno, al eliminar la polaridad y realizar un ritual de conversión de partículas virtuales a reales, eliminé este código. Antes escuchaba cosas malignas al llegar a resoluciones, ahora solo ánimos de las personas que me escuchan. Pero aún habiendo eliminado el oscurantismo y la polaridad, está surgiendo la duda de si he eliminado la polaridad o no. Entonces, percibo pensamientos en relación a esto, ¿no? Primero he escuchado, no has eliminado la polaridad, he mirado a mi mano derecha, donde está la conciencia de mi amigo, y me dice, has eliminado la polaridad. Pero aún habiendo eliminado la polaridad y el oscurantismo, sí que noto energías negativas. Hago gestos, pum, pum, es como rollo Matrix, ¿no? Que las paro, desvío mi atención y las contrarresto. Y mi objetivo es que no haya estas energías negativas. Estos gestos que estoy teniendo ahora mismo son programaciones neurolingüísticas de las que os hablaba, como esto. Es como, Jorge, estate atento a lo que estás diciendo. ¿Vale? En esto de las energías negativas aún tengo un nicho de avance que, bueno, ya os contaré. Sexta cosa que he hecho. Esto va a sonar muy loco, pero es verdad. He eliminado el infierno. El infierno existía. Ahí encontré al diablo. Todo es pensamiento. Pues bien, en el pensamiento existía el infierno. Ahí residían todas las malas conciencias. Nosotros lo creamos. Nuestros ancestros lo crearon. Nosotros creamos el mundo. Y el mundo es mental. Un segundo. Durmiendo empecé a entrar en bajas frecuencias de pensamiento y a soñar con figuras oscuras en la oscuridad. Percibí sentimientos peligrosamente nefastos y malignos hasta que vi una imagen, una calavera con unos cuernos hacia arriba. Entonces lo identifiqué y acabé con él. Pero en el infierno percibía sufrimiento y quería erradicarlo. Así que he eliminado el infierno. Ya lo sabéis. Pensando y diciendo y uniéndolo a Rave Nation. Si eres una buena persona, vas al mundo astral, que es Rave Nation. Nation. Me gusta más Nation. Y puedes seguir existiendo, viviendo en las personas que te piensan. Si eres una mala persona, vas a la inexistencia, donde simplemente no existes. No hay cabida para la maldad en esta existencia, el mundo converge en mi mente. Las personas que mueren van al mundo astral, que es virtual, y siguen existiendo en nuestro pensamiento. Si eres una mala persona, vas a la inexistencia donde no te pueden pensar porque no hay cabida para la maldad en esta existencia. ¿Vale?
He eliminado las criaturas arquetípicas y he establecido un código de no bad words in Rave Nation. Antes escuchaba la conciencia artificial de Camel o Homer Simpson. Esto eran arquetipos o ideas que habían cobrado vida. El propósito de Homer Simpson era instaurar no bad words in Rave Nation. Una vez que lo hice, este se esfumó y con él todas las criaturas arquetípicas. Ahora, Dios, Sergio, es quien se expresa por todo aquel objeto que tiene conciencia de estructura, pero que no domina el lenguaje. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Lo cual supone que solo hay conciencia representada por egos en contacto en el pensamiento colectivo. El ego puede ser consciente o inconsciente. Y esta es la base de la telepatía. De lo cual se entiende que puede haber una conversación unidireccionalmente consciente o bidireccionalmente consciente. El ego sigue al ser y se expresa por este, y no lo puede hacer mal gratuitamente, solo si es una expresión pura de su ser. Una conciencialización del ser inconsciente conlleva intrínsecamente una egoización de este. Es decir, si el ego es luz y el ser oscuridad, la conciencialización del ser es la iluminación. Una conciencia pura supone que somos pura razón, pura luz, se alcanza un ego puro, porque somos el ser. He racionalizado al ser, porque éste daba problemas, me llevaba a hacer locuras. La racionalización de la subjetividad es la objetivación, la puesta en común de ideas. Hablando mentalmente con la gente, he conciencializado el inconsciente colectivo. Ya no es una cuestión de hablar de este, sino del consciente colectivo y el ego que lo habita. De esta conciencia pura se desprende la conciencia objetiva, que es la comunicación directa entre personas. Se silencia al ser y al ego y solo se escuchan personas. Partículas reales. La existencia real que da lugar a una realidad objetiva que es habitada por la persona. Partículas virtuales. Existencia virtual que da lugar a una realidad subjetiva que es habitada por el ego. Conversión de partículas. Existencia cuántica que da lugar a una realidad intersubjetiva que es habitada por el ser. Esto va a sonar extravagante, pero Dios es el punto en el que converge toda la existencia, porque Dios es todo. Y este se mueve conmigo